Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Dios mediante, si Dios lo permite, estaremos compartiendo la palabra. Tenemos algunos problemas en las redes, pero bueno, que Dios nos ayude con el internet, que Dios pueda poner su mano si es así su voluntad. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos permite estar en su presencia. Y le honramos a nuestro Padre a través de la palabra y a través de la revelación que Dios nos trae en cada momento y cada día. Bendigo al apóstol Carlos, que está allí conectado. Abrazo grande, hijo, un abrazo. Y también está Ezequiel Falcón, un abrazo, Dios te bendiga, hijo. Quiero compartir la palabra allí en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la dulce y majestuosa palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, aleluya, en los santos. Cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y nos lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y es palabra de Dios. Les bendigo, mis amados hermanos. Miguel Escobio, te bendigo. Mirta Rosales, abrazo grande. Nicolás Acosta, te bendigo, un abrazo, gloria al Señor. Entonces, amado, leíamos este tremendo capítulo de Efesios 1. Y si usted analiza la palabra, si usted comienza a analizar toda la palabra, se va a encontrar que no en ningún instante, en ningún momento, deja Dios de estar esclareciendo para con la creación, para con los hijos, su poder. Hace momentos hablábamos con mi hijo, que está conectado a mi hijo espiritual, el apóstol Carlos Ambrosetti, y justamente hablábamos del poder, porque Dios viene tratando conmigo con respeto. En esta mañana Dios me ha traído esa palabra para
que podamos entender, mi hermano, que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de poder. No es una iglesia de elocuencia de palabras, no es una iglesia para que los eruditos puedan desplayar su politiquería, porque yo siempre digo que son políticos del evangelio, farsantes, charlatanes de feria, que hablan y llenan a la gente hablando y hablando y hablando, pero no existe el poder de Dios. ¿De qué nos vale que nosotros hablemos de un evangelio diciendo la palabra de Dios tiene poder, pero si cuando soltamos la palabra no tiene una gota de poder? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos haciendo acaso a Dios mentiroso? ¿Estamos haciendo a Dios alguien que dice cosas pero que no ocurren? ¿Cómo es el tema? Entonces Dios está clamando a su pueblo, está derramando una palabra, proclamando a su pueblo, derramando una palabra en el corazón de sus profetas para que la iglesia se vuelva al poder de Dios, para que la iglesia vuelva a ser la iglesia del poder. En 1 Corintios, capítulo 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo me he cansado de ver gente y oír gente hablando del reino y el reino y el reino, y no se le cae una gota de poder. Porque tienen un buen carro, un buen auto, porque tienen una buena casa, porque tienen un buen trabajo, hablan de reino. Pero el reino es el poder visible de la sobrenaturalidad de Dios. Y no estoy hablando de milagros, de sanidad, no, estoy hablando del poder creativo de Dios tan poderoso, que lo que no es, comienza a ser. Que lo imposible se hace posible delante de ti. El apóstol Pedro, Juan, Santiago, todos los discípulos, no todos eran nacidos en cunas eruditas, con excepción de Mateos y algún otro. Los demás, todos venían del vulgo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que todos le conocían que eran gente del vulgo, que eran gente común, que eran aún menos que común todavía. Eran gente vulgar. Esto significa que era gente que no tenía facilidad de palabras, que era gente que no sabía hablar, que era gente que no sabía cómo definirse en la vida. Pero de pronto, tocado por el poder de Dios, tocado por el poder de Dios, la infinita sabiduría y revelación vino sobre la vida de los discípulos. Y los comenzaron a ver y dicen: pero ¿cómo es posible? Este es del vulgo, yo lo conozco, si este no sabía hablar. Mirá lo que habla ahora, mirá lo que dice ahora. ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde sacó el conocimiento ese? Porque el poder de Dios se hizo manifiesto en la vida de estas personas. El Señor nos habla a través de la escritura que Pablo volcó. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición. Y cuando habla de bendición, nosotros lo primero que piensa el ser humano es en money. Te bendigo, Liliana Porcel, Escobio, un abrazo, sierva de Dios. Lo primero que pensamos es en dinero. Pero usted analice cuál fue el poder. El apóstol Pedro viene caminando frente a la Hermosa, ve un paralítico, 40 años paralítico el varón. Esto Madain Hugo, yo me imagino que ha estado por años sentado delante del templo de la Hermosa pidiendo, porque era conocido de todos. ¿Cuántas veces pasó Jesús por enfrente de la Hermosa? ¿Cuántas veces el paralítico lo vio a Jesús y no fue sano? Ahora, pero de pronto llega el tiempo, la hora, el kairos de Dios se hace presente en el crono de los hombres y se actúa un tiempo que es el tiempo de los milagros.
en nombre de Jesús. Perdón que me entró una llamada. En el tiempo es un tiempo de milagro, es el tiempo en que hay una intercesión entre el kairos de Dios al crono del hombre. Por ejemplo, cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, cuando suben allí, de repente aparece, escúcheme, de repente aparece Elías, aparece Moisés, y Jesús es transfigurado. Ahí podemos ver el tiempo en acción, el tiempo milagroso, donde el tiempo paradójicamente no existe. Porque cuando ellos subieron al monte de la transfiguración, entraron en otra atmósfera espiritual. Como yo ya he enseñado muchas veces, nosotros los seres humanos nos movemos en 4 dimensiones. 3 son de movimiento y de visión, la 4ª es de tiempo. Usted se mueve adelante y atrás, a los costados, o se mueve, mira hacia arriba o hacia abajo. Esa es la dimensión de su visión. Y luego está el tiempo como una visión plana, pero perfecta delante de Dios. Cuando usted entra en la 5ª dimensión, usted entra en el espíritu. Pero cuando en el monte de la transfiguración, Jesús, al ser transfigurado, entró en la 5ª dimensión. Pero resulta que tanto Elías como Moisés no estaban en la 5ª dimensión, estaban en la 6ª dimensión, porque ellos ya habían sido traspuestos, su tiempo terrenal había pasado. Estando Jesús en la vida terrenal, fue transfigurado delante de los ojos de los discípulos. Pero Elías y Moisés venían de un tiempo ya más avanzado. Entonces, a través de la revelación podemos ver en el testimonio del monte de la transfiguración, podemos ver plenamente cómo Dios nos enseña las diferentes dimensiones en las que nosotros podemos vivir, pero por el Espíritu. Porque hay 4 dimensiones que vivimos por la naturaleza, que le pertenecen a la carne, son naturales de la carne. Pero cuando tú pasas a 5ª dimensión y más arriba, tú ya entraste en un estado espiritual avanzado. Cuando la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Cuando dice en lugares celestiales, ya salió de la 4ª dimensión y traspasó a la 5ª y 6ª dimensión. Pero la iglesia vive carnalmente, solamente se mueve en 4 dimensiones, es lo único que la iglesia ha hecho hasta ahora. Pero antiguamente, cuando yo conocí el Evangelio, no era así. La iglesia que yo conocí se movía en poder. Mi pastor, mi primer pastor, mi pastor, y que siempre ha sido mi pastor para siempre, era un hombre que no tenía mucha erudición en la palabra, no era un hombre que tenía un lenguaje muy educado. Era un hombre normal, común. Hablaba normalmente. Pero él decía a un demonio, te vas fuera, y se iba. Él oraba por sanidad. Había un hombre, nunca me olvido, había un hombre, un varón, que tenía toda la pierna izquierda negra. Se le había hecho una trombosis y se le había podrido toda la pierna. Mi pastor tenía por costumbre ir a orar al hospital. Y caminaba por el pasillo del hospital orando por los enfermos. Y un día, mientras está orando, pasa por terapia intensiva. Y en terapia intensiva estaba este hombre con la pierna que estaban a punto de cortarle, pero aún no sabía si ya le había traspasado más arriba de la cintura. Y mi pastor ni siquiera oró por él, simplemente fue orando, clamando a Dios y declarando la palabra. ¿Sabe cuál fue el resultado? Que este hombre fue sano. Pero mi pastor no estaba orando en la 4ª dimensión, ni en la 3ª, ni en la... No.
Mi pastor ya había traspasado la quinta dimensión, estaba en el poder. Porque cuando hablamos de poder, es cuando hablamos de la quinta dimensión hacia arriba. Cuando hablamos de la iglesia de poder, es la iglesia que camina en una quinta dimensión, en lo sobrenatural de Dios. Pero tenemos hoy una iglesia que camina como ellos quieren, porque no han entendido que el evangelio no consiste en palabras. Todos hemos pasado por esta controversia espiritual, que nos afanamos en la búsqueda del conocimiento y apagamos la voz del Espíritu en nosotros. Yo lo pasé, usted seguramente lo pasó, y si no lo está pasando. Pero llega el momento, mi hermano, en que uno tiene que entender que la soberanía de la voluntad de Dios nos enfrasca en un poder. Si usted observa, el apóstol Pablo hace mención en esta carta y está diciendo que la voluntad, primero habla de la voluntad de Dios, luego habla del poder, luego habla de la sabiduría, de la revelación y el conocimiento. Todo lo que transporta a través de este mensaje es un mensaje que nos habla de vivir una quinta dimensión en nuestra vida espiritual. De poder entender lo que significa verdaderamente entrar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Yo una vez me hice una pregunta porque yo veía cómo estaba la iglesia, que cada vez iba decayendo más y más, porque ese es el problema, que la iglesia fue transformada, pero no para bien, sino para mal. Cada vez fue perdiendo más poder, más unción. Y yo veía esto y yo un día orando le digo, Señor, ¿cómo es posible que nosotros no entendamos lo espiritual? Y los brujos, los curanderos, los parapsicólogos entran en lo espiritual y tienen un conocimiento mayor que el nuestro. Y nosotros que tenemos al Dios de gloria, al Dios todopoderoso, no lo logramos. ¿Por qué? Y el Señor me habla y me dice, porque todos se afanan y buscan sabiduría. Pero no han leído que yo doy al que yo quiero. Hola. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree que Dios es, debe también saber que Dios es galardonador. ¿Qué significa esto, mi hermano? Usted lo que tiene que buscar es a Dios. Usted no busque los panes y los peces, no busque la sabiduría, no busque el conocimiento. Usted busque la adoración para con Dios. Cuando usted toque el corazón de Dios con la adoración, entonces lo sobrenatural de Dios vendrá sobre su vida. Entonces vendrá la sabiduría, entonces vendrá el conocimiento, la revelación. Entonces lo que anda buscando vendrá, pero no porque busca directamente tal objetivo, sino al que da. Al que da. La mayoría de la gente busca lo que es posible dar. Por eso yo hoy puse algo así. Nadie puede dar lo que no tiene, ni tener lo que no esté dispuesto a dar. Parece un juego de palabras y parece algo terrenal. Tiene una profundidad espiritual. Cada mensaje que usted lee en mi muro, si usted se pone en oración, se va a dar cuenta que ese mensaje tiene una profundidad del espíritu. Porque a mí no me gusta escribir por escribir, no tengo ni intención ni nada que se le parezca, porque no tiene sentido. A mí me gusta hablar lo que el Espíritu me enseña, porque eso tiene profundidad de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Entonces, mi hermano, vivimos un tiempo donde la iglesia se ha olvidado de estas cosas y camina en lo natural. En 4 dimensiones se mueve la iglesia. Si usted lee esta carta que acabo de leerle yo al principio, dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. Mariana Giurea, te bendigo, un abrazo grande allí en España. Para alabanza de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
¿Quién te dio sabiduría e inteligencia? Dios. ¿A quién tenés que buscar para que te dé sabiduría e inteligencia? A Dios. Hola. Pero ¿qué hacemos? Nos ponemos a buscar sabiduría y comenzamos a estudiar lo que encontramos. Y no está malo leer. No está malo leer. Es más, te recomiendo el leer. No solamente la Biblia, sino que hay libros escritos por hombres de Dios contemporáneos y más de antes, con un mensaje muy poderoso, muy fuerte en el espíritu, que nos aviva y nos alienta, nos empuja a seguir hacia adelante. Pero usted tiene que entender, mi hermano, que lo que le va a dar sabiduría y revelación es tener al Espíritu Santo con usted. Porque de Él es la comunión que te lleva al corazón de Dios por la gracia de Jesucristo. La comunión para que usted toque el corazón de Dios es tener al Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesús, usted entra a ese lugar donde todo se revela, donde todo es visto. Pero usted imagínese esto, mi hermano. ¿Cuánto hemos perdido nosotros de esa pasión? ¿Cuánto hemos perdido de apasionarnos por Cristo? ¿Usted se acuerda cuando usted buscaba y oraba y buscaba y tal, y Señor acá y Señor allá, y estaba buscando y continuamente y escuchaba a su pastor y iba y leía un libro que lo inspirara? Y hoy ya oigo muy pocas prédicas. Y como no tengo un desarrollo espiritual, un discernimiento desarrollado, leo y oigo cualquier cosa. Porque yo tengo más de 300 libros en mi casa. Y yo le digo que por ser bueno, un 95% de esos libros me los dio Dios. Me enseñó que esos libros tenían algo especial para mí. Petra Herrera, te bendigo, hijo, un abrazo. Dios me decía, lee, y yo iba y lo leía, y me traía bendición. Me llevaba a un conocimiento diferente. 30 años tuvo un varón para recibir esa revelación que volcó en un libro, y yo en una semana lo tenía en mi corazón. Pero hemos perdido la pasión. Hemos perdido la pasión por Cristo. Hemos perdido la pasión por su palabra. Y no hablo de la Biblia, hablo por la palabra de Dios, Cristo. Hemos perdido la pasión. Porque, vuelvo y reitero, el reino no consiste en palabras, sino en poder. En 1 Corintios 4:19, el apóstol Pablo dice acerca de los que andaban hablando y diciendo y predicando y enseñando. Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Aleluya. No lo lindo que predica, no el léxico que tiene, no lo hermoso de su vocabulario, no. Yo quiero conocer el poder con el que tú te mueves, el poder con el que tú declaras. Quiero ver ese poder manifiesto cuando tengas que liberar a un demoniado. Quiero ver ese poder manifiesto cuando tengas que sanar a un enfermo. Quiero ver ese poder manifiesto cuando tengas que aconsejar a un matrimonio para que no se rompa. Porque muchos andan de consejeros matrimoniales. Y le dicen a la mujer, no, tranquila, son 20 años de garrote en la espalda, pero no importa, vos tenés que soportar porque a Dios no le gusta el divorcio. Ese no es un consejero, eso es un almático carnal, un psicólogo que se disfraza de espiritual. Porque es fácil decirle a una mujer que le pegan durante 20 años, tranquila, total el lomo no es mío. A la que le duele es a vos. Hola. Es fácil decirle a un varón que tiene que mantenerse con su mujer cuando lleva 15 años siendo engañado. Para que el consejo sea verdaderamente eficiente, tiene que venir de parte de Dios.
tiene que ser de parte de Dios, tiene que ser el Espíritu Santo, no mi pensamiento, no mi razonamiento, el Espíritu Santo ministrando un matrimonio. Se separaron, claro, mi hermano, porque no estuvo Dios en el medio. Solo estuvo la carnalidad de un pensamiento. Diga conmigo, yujú, vamos, diga aleluya, diga gloria a Dios, diga ay, 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 diga algo. Porque la iglesia consiste en poder, mi hermano, no consiste en tantas palabrerías, en hablar tan bonito. Alabe lo que Él vive. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Hola? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino lo que Dios nos dio. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios nos dio? Willy, te bendigo, hijo. Poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Eso es lo que Dios dio. No te dio que hablaras tan bonito. Te dio que, dijo, que le creyeras. Que le creas a Él. Yo estoy en una disyuntiva porque por misericordia de Dios el Señor usa nuestras vidas en liberación, en sanidad. Cristian Gallego, te bendigo, hijo. En liberación, en sanidad. Él usa nuestras vidas para su gloria. En la palabra profética. Hay personas que a veces me mandan un mensaje, me está pasando tal cosa. Y yo oro por ellos y cuando estoy orando Dios me revela su vida. Y resulta que no están así como parece. Lo que hoy más se dice son matrimonios rotos, matrimonios destruidos. Pero la mayoría de estos matrimonios están destruidos porque no están alineados con Dios. Porque no entendieron cómo se mueve el reino. Porque hay varones que quisieron ser más buenos que Dios con sus esposas. Hay mujeres que quisieron ser más buenas que Dios con sus esposos. Usted como mujer y usted como varón tiene un rol que le compete hacer en el matrimonio. Usted varón fue puesto por cabeza, no por mandilón. Usted fue puesto para que usted gobierne su hogar, no para que lo gobiernen. Usted fue puesto para que sea la cabeza de su casa, de su hogar. No para el sí querida, sí querida, sí querida. No, porque hay que amar a la esposa. Pero no seas cobarde. Toma la responsabilidad que te corresponde. Yo amo a mi esposa, pero yo soy la cabeza de mi hogar. Yo soy la cabeza de mi hogar. Estoy cansado de ver pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, gobernados por sus esposas. No pueden desarrollar el ministerio porque están gobernados, están bajo el poder de Jezabel y no se dan cuenta. Y todavía, en el nombre del Señor, que en el nombre no te escucha nadie. Porque no tenés autoridad en tu casa, menos la tenés para echar fuera al diablo. Diga conmigo, aleluya. No se enoje, gatito. Conviértase a Cristo mejor. Usted amada, usted mujer, que vive, no, porque yo soy sumisa a mi esposo. ¿Sumisa? La misa del cura será, porque de sumisa no tenés nada. Porque en la calle aparentás que estás muy sujeta, pero cuando llegas a tu casa sos el mismo diablo. Hola. Llega conmigo, aleluya. Dígale, a vos te hablan, che. Entonces viven una vida ficticia, una vida hipócrita. Hombres o mujeres que sí, pero sí de acá. Pero su corazón está dividido, tienen una casa dividida, no pueden caminar juntos.
¿Pero por qué? Porque no hay poder de Dios en tu hogar, mi hijo. Si no hay poder de Dios en tu vida, menos en tu hogar. Dios no te dio una espíritu. Dios te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Tengo uno acá que me está llamando que me una a un grupo. Gloria al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor, timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Llámalo, Norma. Ay, Dios mío, tengo una persona que me está llamando y no puedo contestarle. Quiero terminar con esta palabra, mi hermano, discúlpeme. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5 dice, y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted no puede creer en el Evangelio por lo bonito que habla una persona, por lo lindo que habla. Usted tiene que creer en el Evangelio por el poder de Dios, por el poder de Dios. Poder transformador, que puede transformar una vida, que puede cambiar para siempre tu vida. Una palabra puede transformar todo tu entorno, todo tu ser. Entonces, mi hermano, lo importante aquí no es solamente ser oidor, sino tener la capacidad para hacer. Por eso la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque quien crea en Dios tiene que saber que Dios le va a dar. Tiene que saber que Dios le va a dar, que Dios lo va a transformar, que Dios va a capacitarlo. Si Dios te llamó, Dios te capacita, Dios te arma hasta los dientes para que estés preparado para la guerra, preparado para este evangelio. Pero hay gente que dice, no, porque yo soy profeta de Dios. Y luego me mandan un mensaje en el privado y dice, no tiene una palabra para mí, pero callate, mentiroso, mentirosa, ¿qué vas a ser profeta de Dios? Andas pidiendo palabras para el medio mundo. No, un mensaje del apóstol fulano, y el apóstol fulano dice, no, porque Cristo viene, mi hermano, arrepiéntase y vuelvas a Dios. ¿Qué? El mensaje apostólico que Dios te dio es que Él viene. Ese es el mensaje que Dios te dio, que Él viene. Ese es un mensaje de un apóstol. Entonces, mi hermano, yo debo saber que el reino es poder de Dios. El reino es poder de Dios. Amados hermanos, la Biblia es clara, que tu fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino que esté fundada en el poder de Dios. Y termino con este verso que comenzamos. En esta palabra, en Efesios 1, dice, que quiero que usted preste atención a esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Diga conmigo, el entendimiento tiene ojos y no son los míos. Hola. El entendimiento tiene ojos y no son los míos. Son los del corazón. La mayoría de los hombres y mujeres en Cristo hacen caso a lo que ven sus ojos naturales y no a lo que... ¿Por qué no pueden ver lo que los ojos del Espíritu le muestran? ¿Saben por qué? Porque no lo conocen. Porque no saben lo que es estar en el Espíritu. Lamentablemente tenemos una iglesia que camina en lo natural, en 4 dimensiones, pero no conoce, no puede entrar en una 5ª dimensión porque no conoce al Espíritu. Porque usted para entrar en una 5ª dimensión necesita conocer al Espíritu. Así que mi hermano, reciba esta palabra en esta mañana. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Que Dios lo bendiga, que la paz de Dios sea con usted
Les saludo muy atentamente desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Urquiza. Shalom.